Primero, por ir un poco más atrás, fue en 2020, cuando se destapó la denuncia de acoso laboral y sexual en la Corte Constitucional. 32 personas advirtieron comentarios sexistas, invitaciones a verse por fuera de las jornadas laborales, 25% reportaron manoseos de parte de los superiores, hasta nombre tenía la práctica, judicantear. Recuerdo incluso a un magistrado que en alguna época recibía a las periodistas en pijama, no en la toga donde esconden algunos de ellos sus miserias. En la Corte había denunciado menos del 5%, porque en general las mujeres creen que no pasa nada o que nada cambia y al final allá todo quedó callado. Pues esta semana, empezando el año, el tema volvió a ponerse sobre el tapete. El senador Gustavo Bolívar, el entonces creador de la serie Sin tetas no hay paraíso, curioso nombre en estos momentos, denunció un supuesto mecanismo de esclavización sexual en el Congreso. El senador ha pedido aplazamiento a la justicia para presentar las pruebas. Pero valientemente Ana Bejarano en su columna contó que la práctica fue constatada por ella en 2014, cuando un congresista sometió a prácticas de sexo oral a una mujer a cambio de sus contratos, y que el responsable es hoy un funcionario actual del Estado. Esta misma semana el gobierno de Gustavo Petro planteó el nombre del académico Víctor Correa de Lugo para ocupar el cargo de embajador en Emiratos Árabes, pues tuvo que desistir del nombramiento porque otra valiente mujer, Jennifer Pedraza, denunció que en su calidad de profesor abusaba de las alumnas, así como en su momento denunciaron al profesor Fabián Sanabria acosando jovencitos a cambio de puestos. Ellos se defienden en su infinita soberbia intelectual, dicen que les cobran una superioridad académica y que se trata de venganzas de sus acumulados enemigos. Creo más bien, por tantas y tantas mujeres abusadas, que sus acusaciones deben ir hasta el final, hasta las últimas consecuencias en los tribunales, hasta probar si estos maestros sufren algún tipo de disfunción psicológica y sexual, por lo que castigan a las mujeres, objeto de su deseo, con el acoso primitivo de sus instintos. Pasa en la Corte, pasa en el Congreso, pasa en la academia, pasa en el cine, no es sino recordar el caso de Ciro Guerra, pasa en la iglesia, en la perversidad de los pederastas, y pasa en los territorios donde el Estado no está, donde 69 menores, sí, menores indígenas, en 4 años en el Guaviare han sido violadas por miembros de la fuerza pública, esos que supuestamente están allí para protegerlas. ¿Por qué si cada vez es más común ver mujeres valientes, como ocurrió con el movimiento Me Too en Estados Unidos, denunciar? ¿Por qué si los rostros de estos hombres están expuestos? ¿Por qué si la justicia empieza a ocuparse de investigar, sigue ocurriendo? Mi hija María, quien se forma en entender la condición humana y la literatura, cada vez más convertida en un instrumento para narrar lo que nos pasa a las mujeres, a quien le pregunté, me dice que por lo mismo que crece la homofobia y el racismo. Y tiene razón. Entonces me pregunto, ¿qué estamos haciendo mal como sociedad? Mi respuesta es la justicia, por machista, por demorada, porque revictimiza la denuncia y la educación que arranca en los hogares. Pero sobre todo porque son las relaciones de poder donde los hombres siguen siendo una mayoría en los cargos decisorios para determinar las oportunidades de las mujeres. Y es allí donde creo que debe generarse el cambio.